¿Sabías que El Príncipe de las Tinieblas de John Carpenter, además de ser una película de terror, puede ser interpretada desde la tesis filosófica de uno de los pensadores más relevantes del siglo XX? Hola a todos, bienvenidos al canal Amor de Cine. Me llamo José Antonio García y hoy vamos a hablar de una de las más famosas películas de John Carpenter, Prince of Darkness, cuyo título en español es El Príncipe de las Tinieblas, dirigida por el director norteamericano en el año 1987. Has the same dream. Change in the earth. Down into disorder, it's self-organizing. El Príncipe de las Tinieblas nos cuenta la historia de un grupo de personajes pertenecientes a diversos ámbitos del saber, a distintas ramas del conocimiento humano, que por requerimientos de un tal profesor Virac, que es el cabecilla del grupo, se reúnen un fin de semana en una vetusta y desvencijada iglesia, porque al parecer en su sótano se custodia una extraña sustancia verdosa que puede ser interpretado, o que ellos interpretan, mejor dicho, como un vestigio que el diablo dejó en la tierra desde tiempos veterotestamentarios y que ahora va a ser utilizada como una puerta de entrada del demonio a nuestra realidad material, al mundo, es decir, una puerta de entrada para que el demonio abandone su dimensión suprafísica o metafísica, si se quiere, y se materialice en el mundo, en el estado material de las cosas del mundo. Grosso modo, esta es la sinopsis de la película. A lo largo del metraje pues vamos a asistir a una suerte de remake encubierto, ¿no?, de las películas de Howard Hawks, como siempre suele hacer el maestro John Carpenter en la práctica totalidad de sus cintas. Un grupo de personajes encerrados en un habitáculo de dimensiones pues bastante reducidas van a verse atacados por una horda de seres, en este caso suprafísicos, entidades malévolas pertenecientes a otra dimensión, y van a tener que resistir a las embestidas como ya hacían, ¿no?, por ejemplo, los protagonistas de Río Bravo, el legendario western protagonizado por John Wayne, Walter Brennan, Ricky Nelson y Dean Martin, entre otros, con Angie Dickinson también. Y como ya hizo también, ¿no?, el propio John Carpenter en dos películas anteriores, en Asalto a la Comisaría del Distrito 13, su extraordinario debut, aunque es en realidad su segunda película, y también, por supuesto, en la más célebre de sus cintas, que es La Rosa, donde también pues los personajes comandados por McReady, el personaje interpretado por Kurt Russell, pues iban a tener que hacer frente a esta entidad proveniente del espacio, a decir, a la cosa. Y en El Príncipe de las Tinieblas se repite un poco este mismo esquema argumentativo, este mismo esquema narrativo. Pero lo interesante de la película es su lectura filosófica, nunca mejor dicho, porque Ludwig Wittgenstein, que fue uno de los filósofos más relevantes del siglo XX, autor tan solo de dos obras, el Tractatus Lógico-Filosófico y la Investigaciones Filosóficas. Como curiosidad, el Tractatus lo escribió mientras combatía como cabo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y esta obra es muy importante desde el punto de vista filosófico porque, a su juicio, la mayor parte de los problemas que la filosofía había discutido con anterioridad a esta obra, a su juicio, eran problemas de lenguaje, y él considera que con un lenguaje correcto pues se resolvían prácticamente todos los problemas. Decía Wittgenstein que había determinadas cosas, como la metafísica, como la ética, como la estética, sobre las cuales la filosofía no podía decir nada, sobre las cuales era mejor callar. Y de ahí, mejor dicho, se deriva su famoso aforismo, según el cual de lo que no se puede hablar, pues es mejor callar, y lo que no se puede decir se tiene que mostrar, a demostrarse. Y esto es un poco, ¿no?, la película de John Carpenter. Estos personajes están reunidos en esta iglesia, pertenecientes unos al ámbito de la teología, de la ciencia, de la biología, de la física, de la química, de la medicina. Pues ninguno sabe explicar racionalmente lo que es el mal. Y esto se ve muy bien, ¿no?, porque ninguno de nuestros protagonistas puede encerrar dentro de las categorías propias de su campo categorial, valga la redundancia, una definición del mal, no puede aportarse una definición de lo que es el mal. Esto también concuerda mucho con una de las tesis de Gustavo Bueno en su teoría del cierre categorial, según la cual las ciencias son irreductibles entre sí, están cerradas, lo cual no quiere decir que sean herméticas. Es verdad que hay comunicaciones entre distintas ciencias, pero por ejemplo las leyes de la física no sirven para explicar las leyes de la gramática, o viceversa, las leyes de la gramática no sirven para explicar pues la formulación química, por ejemplo. Con las leyes de las conjunciones copulativas, por ejemplo, en español no podemos explicar nunca lo que es un enlace iónico covalente, o viceversa tampoco. Y esto es un poco de lo que va esta película, cómo las distintas ciencias son irreductibles entre sí, pero ninguna de ellas es capaz de expresar con sentido, como diría Wittgenstein, lo que es el mal. Y entonces la cinta ahonda mucho en la dimensión metafísica, y ahí es donde se evidencia la conexión de Carpenter con su venerado Lovecraft, el famoso autor de novelas de terror, que luego iba a adaptar también Carpenter con posterioridad al cine en la película Las Montañas de la Locura, Mouth of Madness.
protagonizada por Sam Neill. Y esa película pues ya supone una materialización, ¿no?, expresa de las tesis lovecraftianas, pero esas tesis ya las vamos a ver aquí un poco en El Príncipe de las Tinieblas, ¿no?, la película de 1987, donde el director norteamericano lo que hacía era pues plasmar ese horror cósmico, metafísico, que no puede decirse con palabras, que es indecible, que es expresable, que es inefable en definitiva, como acostumbraba a decir, ¿no?, el famoso novelista. Y también, ya por último, pues es curioso, ¿no?, cómo los personajes interpretan las señales del futuro, una advertencia que les avisa de que el mal se va a materializar, y esa advertencia está narrada en forma de sueño, y esto entronca mucho, ya para terminar, con la tesis filosófica fuerte, ¿no?, de la película, que es que el mal no puede decirse ni puede expresarse con palabras, sino que el mal ha de mostrarse, y lo sufren en sus propias carnes los protagonistas del Príncipe de las Tinieblas. Si esta crítica os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros al canal Amor de Cine y nos vemos en la próxima crítica. Un abrazo a todos.